Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, espero que el fin de semana haya ido bien, que hayáis podido hacer el Kahoot. Os pasaré el top 10 como la otra vez. Y para hoy lunes tenemos catalán, que vamos a hacer el repaso del tema y ya terminamos también el tema. Y en vez de hacer religión, que lo haremos mañana, os voy a mandar una propuesta de hacer sudokus, ¿vale? También algo tipo lógica y todo eso, como hicimos con el Tangram, ¿vale? Para hacer otra matemáticas de otra forma, ¿vale? Os voy a poner primero el vídeo que ha hecho Evaristo explicando cómo se hace un sudoku y los truquitos que tiene y demás, ¿vale? Y después ya os explico yo lo de catalán, ¿de acuerdo? Para el sudoku, Evaristo, ya os digo, os va a hacer la explicación y los sudokus que vosotros tenéis que hacer son estos que os voy a poner aquí. ¿Vale? Son estos tres sudokus, son los que yo os propongo que hagáis. El primer sudoku lo tenéis que hacer como ha explicado Evaristo, ¿vale? Yo esta hojita os la voy a poner en el ClassDojo por si alguien pues, se la quiere descargar, ¿vale? Si no, pues copiáis directamente los cuadraditos en la libreta, los hacéis y ya está, ¿vale? Pero si no, si alguien se la quiere descargar, sin problema. El primero lo hacéis como explica Evaristo, ¿vale? En el segundo me refiero a... ¿Vale? Este es el primero. El segundo, este de aquí, le tenéis que poner los cuatros que faltan, ¿vale? Y a partir de ahí podéis empezar. Y en el tercero, que es este de aquí abajo, aquí tercero, primero, segundo y tercero. En el tercero tenéis que empezar poniendo los treses que faltan y a partir de ahí podéis seguir, ¿vale? Y estos serían la parte de sudoku que quiero que hagáis, ¿de acuerdo? Hola chicos, bueno, os voy a intentar explicar cómo resolver sudokus, ¿de acuerdo? Este año intentaremos trabajar con dos tipos de sudokus, ¿vale? Empezaremos por los más sencillos, que son los de 4 filas por 4 columnas, ¿vale? Y después ya pasaremos a los típicos, que son estos de 9 filas por 9 columnas, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos pasito a pasito. Antes de nada os quiero explicar en qué se divide el sudoku. El sudoku se divide, o las partes son las celdas, que es donde colocamos cada numerito, ¿de acuerdo? Después tenemos las cajas, que son cada grupo de celdas, ¿sí? Y después tenemos filas, como he dicho antes, y columnas, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste un sudoku? En colocar, pues en estos de 4×4, las cifras del 1 al 4 y no se pueden repetir las cifras ni en filas ni en las columnas ni en las cajas, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí a aquí estarán las cifras del 1 al 4 en cada fila, ¿de acuerdo? Sin repetirse, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. Y en las columnas igual, sin repetirse estarán las 4 cifras, pero además en las cajas también estarán las 4 cifras sin repetirse, ¿de acuerdo? ¡Mamma mía! Bueno, esto que parece tan complicado, vamos a ver que tiene sus truquitos, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver este. Si decimos, vamos a empezar por los unos, ¿de acuerdo? Si el 1 está aquí, este 1 lo tenemos aquí, muy bien, entonces no puede haber unos, aquí no puede haber unos y aquí no puede haber unos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dirá esto? Que en esta caja de aquí, si no puede haber uno aquí y no puede haber uno aquí, el 1 estará en este, ¿sí? Y en este de aquí
no puede estar el 1 aquí, no puede estar el 1 aquí, aquí tenemos el 2, entonces el 1 estará en este de aquí. Y ya solo nos queda esta caja para colocar el 1. ¿Y qué pasa en esta caja? Pues que este 1 impide que haya un 1 aquí y este 1 impide que haya un 1 aquí. ¿Sí? Entonces el 1 en esta caja estará aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a por el 2, a por los doses. ¿De acuerdo? El 2 lo tenemos aquí. Entonces en esta columna no puede haber ningún 2. Si aquí ya hemos puesto el 1 y aquí no puede haber un 2, en esta caja estará aquí. ¿De acuerdo? Y en esta fila, si aquí no puede haber 2, aquí tampoco puede haber 2, en esta caja el 2 se encuentra aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, este 2 nos dice que aquí no puede haber ningún 2. Bueno, y este 2 que nos dice que ni aquí puede haber 2 es... Ah, pues mira, 1. Bueno, aquí en esta caja ya tenemos el 2. Nos tenemos que preocupar de esta caja que aún no tiene 2. Si este 2 nos impide que haya aquí, además ya tenemos las cifras, y este 2 nos impide que haya el 2 aquí, pues ya podemos colocar el 2 aquí. ¿De acuerdo? En esta caja, ¿qué cifra nos falta? El 4. Pues ya lo puedo poner. ¿Sí? Venga, vamos al 3. ¿Dónde tenemos un 3? Aquí. Pues este 3 impide que haya 3 aquí. Y como ya tengo cifra aquí y aquí, pues aquí habrá un 3. ¿Vale? Muy bien. Y este de aquí, ¿qué será? Si aquí ya tengo 1, 2, 3, me falta el 4, lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Ah, mirad, en esta columna, ¿qué cifra nos falta? Tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 4. Nos falta el 3. Y ahora en esta caja de aquí, ¿qué nos falta? El 4. Además también lo podemos comprobar porque mirad, 1, 2, 3 y 4, perfecto. Y entonces en esta caja de aquí, 1, 2, 4, nos falta el 3. ¿Lo habéis entendido? Vamos mirando lo que nos bloquean las cifras que tenemos y a ver si podemos ir rellenando, ¿de acuerdo? Pues tenéis 3 sudokus en el Clash Dojo para imprimir, y los que no puedan imprimirlos, pues os los dejo aquí, los podéis copiar en una libreta o en una hoja, ¿de acuerdo? Y hacéis lo mismo que he hecho yo. El super cuadrado lo dividimos en 4 cuadrados haciendo una cruz en medio, clic, clac. Bé, passam ara al català, que bé, ja veieu que estic a la pàgina 136, que és la pàgina del repàs del tema. Bé, i farem exercici això, de repàs del tema. Val? Farem l'exercici 2, que el farem al llibre. Val? Exercici 2 al llibre. Simplement heu de completar amb un demostratiu. Recordeu que aquelles que podíem tocar eren aquesta, que són les que estaven a prop, que les escrivim amb una T. Els que estaven xino-xano, que ni estaven prop ni estaven lluny, eren les que escrivíem una X. Val? Aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes, d'acord? I els que estaven lluny, val? Són els que escrivim amb doble L de lluny. Aquell, aquella, aquells, aquelles, d'acord? Doncs heu de completar cada 8, aquí, 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 val? Cada 8 l'heu de completar amb un demostratiu, d'acord? El que vosaltres penseu. El podeu fer al llibre, podeu escriure el demostratiu dalt o baix o en costat, com més còmode sigui, però el podeu fer
perfectament el llibre. Val? Vaig a borrar tot això que he fet aquí perquè no ens molesti ara. I continuem a fer l'exercici 3, no el farem, i farem també l'exercici 4, que també el podeu fer al llibre, que heu de fer aquesta sopa de lletres d'aquí. Les paraules que heu de buscar a la sopa de lletres són 6 municipis de les Illes Balears. Jo us he posat en aquesta part d'aquí les 6 paraules que heu de trobar: Sóller, Sant Llorenç, Montuïri, Formentera, Manacor i Ferreries. La segona part de l'exercici, que és aquesta que diu aquesta d'aquí de còpia-les on correspon, no la farem, perquè simplement el que ens està demanant és que cada un d'aquests municipis que el col·loquem a la illa on estan. No cal que el fem, només heu de buscar aquestes 6 paraules que teniu aquí, Sóller, Sant Llorenç, Montuïri, Formentera, Manacor i Ferreries, d'acord? I amb això ja tindríem l'exercici fet. Seguim ara a l'altre costat, les paraules es queden per aquí, però no feu cas. Exercici 5, heu d'escriure una R o doble R, Doncs heu de mirar les paraules si li heu de posar una R o dues a cada una, a cada 8. Al 6, doncs també heu de... El 6 té una mica de trampa i el que heu de pensar és si hem de posar una R o no. Algunes paraules sí que portaran R, però hi ha altres que no. Ahí heu de veure quina paraula és, què significa aquella paraula i saber si li hem de posar una R o no. El 7 no el farem, 5 i 6 el feu també al llibre, el 7 no el farem, i per últim l'exercici 8 el podeu fer a la llibreta. Tenim ahí dues paraules polisèmiques i el que heu de fer és triar-ne una de les dues i escriure dues oracions amb cada una on es noti la diferència de significat d'una paraula o una altra. La de caragol ja vareu fer un exercici a l'apartat de paraules polisèmiques, per tant jo us recomano que agafeu clau per pensar una mica més, que és el que heu de fer, però bé, si voleu agafar caragol, cap problema. Trieu una de les dues i heu de fer dues oracions on es noti la diferència de significats en una oració i en una altra de la paraula. I amb això ja tindríem tota la feina d'avui, els sudokus i aquest apartat d'aquí del llibre de català. D'acord? Doncs vinga, demà més i millor. Adeu!